Listo. Les comentaba que la primera operación unitaria que vamos a estudiar se denomina agitación y mezclado. ¿Sí? Esta operación unitaria, yo sé que muchos la han utilizado, ya sea como agitación o ya sea como mezclado. Ahora, sin mucho conocimiento, nosotros podríamos establecer que la agitación tiene un proceso y el mezclado tiene uno diferente, ¿sí? De igual manera, muchas veces se confunde en qué es agitación o en qué es mezclado, o incluso muchas veces se piensa que la agitación y mezclado son lo mismo, ¿sí? Si lo ponemos en procesos, tal vez sí cumplan la misma función, pero con diferentes características. Por ejemplo, me voy con Miriam, le escucho y no sé por qué no me encienden las cámaras. Por favor, ayúdenme a encender las cámaras. Miriam, tal vez alguna idea de cuál es la diferencia entre agitación y mezclado o para usted. Ok, ok, Miriam, muchas gracias. Jennifer, no sé si para ustedes agitación es lo mismo que mezclado. No, porque de pronto agitación es un mecanismo, sería manual, y de pronto mezclado sería con alguna máquina, algo operativo. Ok, Más con... sí, podríamos establecer una diferencia viéndola desde ese punto de vista. No lo había analizado desde ese punto de vista como usted me lo menciona, Jennifer, pero sí tiene toda la razón, está en lo cierto. Cuando yo hablo de una agitación, hablo de un proceso, eh, pongámoslo un poco más sencillo, y cuando hablo de un proceso de mezclado, hablo de un proceso un poco más complejo que, como nos lo dice Jennifer, incluso podría necesitar de alguna maquinaria o algún equipo. ¿Sí? Jesús, ¿alguna diferencia? O para usted, ¿qué es agitación, Jesús? Solo agitación. Puede ser un proceso mediante una agitación, no sé, de un... Se me fue la palabra. Ok, no hay ningún problema. Voy a buscar las diapositivas y ya sé los proyectos, ¿sí? Buenos días, ingeniera.
Buenos días, Manuel. Ya me habían informado que usted está en turno, no se preocupe. De momento, Ya, sí. con la asistencia. Ok. Ay, la asistencia. Ya le cambio, Manuel. Ahorita mismo. Lo que pasa es que no encuentro Ahí está. Ya le puse la asistencia, Manuel, no se preocupe. Deme un Mira, minutito. la plataforma también es voluntaria. Plataforma, sí, justo ahorita, antes, claro, nos quedamos en el tema de la plataforma. Sí, ya, ahorita que abrí el Moodle, el nuevo Moodle, ya vi que sí están habilitadas mis materias. Bueno, por lo menos las 3, me falta una de todas formas. Pero ya me han habilitado 3 materias de las que doy clase. Entonces, hoy mismo yo les matriculo y cuando ya esté todo en proceso, les informo para que puedan estar pendientes de subir las actividades de la anterior semana y de esta semana, ¿sí? Gracias, ingeniera. Listo, Gracias. muchas gracias, Manuel. No encuentro la presentación, no sé dónde se me perdió. Profesora, yo a las 8:30 entro al trabajo, pero igual como siempre yo voy a estar atento. Así como las clases Listo, pasadas. Porque como ve, ya estoy casi vestido para ir. casi vestido. Muy bien, Leonardo. No se preocupe, Leonardo. Sí, yo recuerdo que usted me había dicho que trabajaba igual los días sábados. Pero estaré pendiente de la clase, profesora. No me Ok. tendré con el teléfono. Sí, recuerden que de todas formas tienen que estar, bueno, intentar tratar los que puedan, sus actividades les sean posibles. En- Encontré la secuencia, pero sí quería iniciar, quería darles el proceso. Me parece que primero vamos a tener que dar el proceso y luego vamos a tener que dar las operaciones. Pasa que quería dar las operaciones y el proceso luego, pero bueno, veamos cómo avanzamos con la clase. Sí, a ver. Entonces, establezcamos 2 puntos muy importantes, ¿sí? Las operaciones unitarias se dividen o se estudian o se practican, como ustedes lo quieran llamar, más o menos en 2 puntos o en 2 estructuras de estudio, ¿sí? Bueno, en general serían en 3, pero nosotros lo vamos a dividir en 2. La primera es cómo se desarrolla el proceso, maquinarias y equipo, y ahí es donde les decía que se podrían dividir, unas en proceso, otra en maquinarias y equipos y la tercera en balances. Pero nosotros vamos a juntar procesos, maquinarias y equipos, y la segunda parte la vamos a hacer en relación al balance del proceso que estudiamos. Ahora, antes de iniciar viendo cualquier tipo de balance, ustedes tienen que entender o podrían comprender o podrían estar familiarizados con cómo se desarrolla el proceso, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Si terminamos de ver la parte de procesos, de una vez nos enlazamos con la parte netamente ya de la operación unitaria, que sería el proceso de agitación y mezclado. Pero por el momento lo que vamos a hacer es ver el proceso en general, ¿sí? ¿Cómo es que se desarrolla un proceso o cuáles son tan siquiera los puntos básicos para realizar un balance, ¿sí? A ver, ya les comparto la pantalla.
Listo. ¿Podemos ver la pantalla? ¿Me escuchan bien, por favor? No sale nada en la pantalla. ¿No? Ahora sí salió. Ahí Ya. sí. Ah, ok, ok. Listo. Listo. Entonces, para evitarnos ventanas acá que nos estén obstaculizando la vista, vamos a cerrar. Recuerde, este sí es el momento en el que puede usted bloquear sus videos. Pero si yo le hago alguna pregunta, recuerde que también usted me la tiene que contestar, ¿sí? Porque aunque estemos con el video en off, usted tiene que estar pendiente de la clase. Listo. Entonces, comenzamos con una especie de introducción a lo que es una operación unitaria, ya no como un tema de más literario, ya no como una parte conceptual, porque eso ya lo vimos la anterior semana. En realidad, la anterior semana ya nos introdujimos a lo que es una operación unitaria de forma literaria, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar de las operaciones unitarias o de la introducción a las operaciones unitarias de una parte más sistemática, y eso es lo que van a entender el día de hoy. Listo. Ahora, las operaciones unitarias, como les comenté la anterior semana, hacen referencia a un balance de materia, tal cual lo vamos a estudiar más adelante. Los balances de materia son muy específicos, más bien de las asignaturas químicas, por ejemplo, de ingeniería química, de ingeniería en procesamiento de alimentos, en fin. Ahora, ustedes saben que la parte técnica no maneja mucho el tema de conceptos, sino maneja más bien la parte práctica, tal cual su nombre lo dice, la parte técnica. Pero de todas formas, nosotros vamos a tratar de no irnos a la parte de ingeniería totalmente, porque es algo que primero no van a necesitar. Segundo, el tiempo es muy corto como para extender tanta la materia. Y tercero, lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan más bien la parte práctica de la teoría. Bueno, no, yo lo que necesito es que ustedes aprendan el porqué de los procesos que ustedes desarrollan de forma diaria, ¿sí? Yo tengo balances de materia con reacciones químicas y balances de materia sin reacciones químicas. Nosotros lo que vamos a hacer es estudiar los balances de materia sin reacciones químicas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ustedes vienen de tomar química orgánica, química inorgánica, no es suficiente como para que nosotros podamos hacer un balance químico. Por ejemplo, yo que les digo, la oxidación del peróxido de carbono. Vamos a hacer el balance de la oxidación del peróxido de carbono. Para empezar, ustedes es algo que no manejan básicamente, sino que ustedes más bien manejan materia, ¿sí? Por ejemplo, el balance de si ingresa pulpa de fruta, más azúcar, más agua, que va a salir, con cuánto de pérdida, en fin, ¿sí? Ustedes manejan más bien ese tema, el tema técnico, que es incluso mucho más interesante que manejar, o bueno, o que hacer ejercicios de balance de ecuaciones o de reacciones con estructuras químicas que más bien nunca ni siquiera vamos a utilizar y que en realidad son un tema de relleno de materia, más bien el tema de conocer los elementos químicos. Pero no, acá nos vamos a enfocar en los balances de procesos, es decir, sin reacciones químicas. Quiero que quede bastante claro eso. Ahora, para entender cómo es que se desarrolla todo el tema de balances, que es una palabra que vamos a escuchar durante todo el módulo, porque todo acá se refiere a un balance aparte de un proceso, ¿sí? Balances y procesos son los, o bueno, una de las palabras, algunas de las palabras que vamos a utilizar con mayor frecuencia acá, pero también es muy necesario que conozcamos qué es un sistema. Por ejemplo, Erika, ¿qué es un sistema para usted? Y me refiero al sistema de forma general. Si usted me lo quiere dar desde el punto de vista alimenticio, muy bien. Pero si no, un sistema de forma general también es un buen aporte para la clase. Erika, por favor, ayúdeme con qué es un sistema para usted.
El sistema, ¿Qué es un sistema, Erika? una parte del universo que, o sea, es un grupo que conlleva la unión de muchos ítems. Ok, buena palabra, ahí encontramos la parte de unión, ¿sí? Leonardo, antes de que se me vaya, ¿qué es un sistema para usted? Un sistema es un sistema. Yo, una unión de procesos. Una unión de procesos, correcto. Seguimos con la palabra clave acá, que es unión, ¿verdad? Sistema, utilizamos en realidad de forma común esta palabra, sistema, pero no la hemos analizado a profundidad qué significa un sistema para cada uno de nosotros. Lo vamos a leer, ¿sí? Me dice, sistema. Como primer punto me dice, una parte del universo que se aísla idealmente para estudiarlo. 1, 2, cualquier porción arbitraria o la totalidad de un proceso establecida específicamente para su análisis. Y escuchando la definición de Erika y la definición de Leonardo, al igual que la definición que nos presentan acá como un sistema, es decir, la parte conceptual netamente, vamos a llegar a un punto medio de entre todos y nosotros vamos a formar nuestra propia definición de sistema dentro de las operaciones unitarias y dentro del procesamiento de alimentos, ¿sí? Un sistema hace referencia, tal cual nos lo decía su compañero, a la unión de procesos, ¿sí? Y aquí vamos a tener dos palabras claves. La primera que nos la mencionó Erika, que es unión, siempre. Y la segunda que nos la mencionó Leonardo, que es procesos, ¿sí? Entonces, dentro de las operaciones unitarias, que es un sistema, es la unión de procesos para formar un mismo producto, ¿sí? Repito, por ahí si en la prueba va, ¿qué es un sistema? Usted me dirá, es la unión, que es lo que me mencionó Erika, de procesos, que es lo que me mencionó Leonardo, para formar un producto o un mismo producto, o para formar un producto final, como lo quiera llevar. En fin, la cuestión es que un sistema es la unión de procesos para formar algo. En este caso podría ser un producto, un resultado, para finalizar un proceso también, en fin, ¿sí? Hagamos e imaginemos, traigamos a la mente que un sistema es una red, como si fuese una red de telaraña, ¿sí? Cada uno de los puntos sería un proceso. Las uniones, obviamente, son las ligaduras que unen cada uno de los procesos, pero al final todo el sistema junto forma una red de telaraña, ¿sí? Exactamente lo mismo ocurre acá cuando yo quiero generar un producto final. Avancemos. Bueno, ahora, es muy importante saber y conocer y tener muy en claro. Esto sí necesito que ustedes pongan mucha atención e incluso vamos a hacer un ejercicio el día de hoy, y esa me parece que va a ser la actividad del día de hoy, en que cada sistema tiene un límite o una frontera. Porque, por ejemplo, yo puedo establecer que mi sistema en este momento es enseñarles qué es un sistema. ¿Cuál será mi límite? Conocer qué es un sistema, conocer cómo se delimita un sistema. Pero ¿qué pasa si yo ya me voy hacia un balance? No, ¿verdad? Me estaría saliendo o me estaría extrapolando del sistema que se supone que yo estoy cerrando en ese momento, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si voy con un ejemplo mucho más sencillo? Hago referencia a que mi estudio el día de hoy son las sumas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo voy y les enseño divisiones? No, ¿verdad? El sistema que yo estoy cerrando de netamente sumas, lo estoy extrapolando, es decir, me estoy saliendo de la línea, me estoy saliendo de la casita que son solamente sumas para pasarme a divisiones, y eso es algo que no puede ocurrir en un proceso.
Si yo estoy estudiando trituración, estudio netamente la parte de trituración. Necesito yo hacer el balance de materia de la parte de trituración, ¿sí? Pero ¿qué pasa si luego de la trituración viene compactación? Me invento. No, porque compactación ya sería otro sistema, ¿sí? Trituración sería un sistema, compactación sería otro sistema. Ahora, ¿qué pasa si yo delimito a mi sistema como la parte total del producto? ¿Sí? Si me dicen, desde que ingresa la materia prima hasta que sale el producto netamente, allí yo voy a delimitar a mi sistema, ok, perfecto. Dentro de ello yo tendré trituración, agitación, compactación y bueno, en fin, todas las operaciones unitarias que yo conozca que establecen ese proceso. No sé si me hago entender en cuanto a los límites. Bueno, les voy a leer lo que me dice la imagen. Me dice, los límites o fronteras del sistema son físicos o virtuales y se colocan generalmente e idealmente de acuerdo a los objetivos de interés, que era lo que les decía, ¿sí? Si yo hoy les quiero enseñar a sumar, me delimito a enseñarles a sumar. No me voy a enseñarles a multiplicar, a dividir, a restar, porque ese sería otro sistema. Es necesario delimitar los sistemas porque así no se hace una mezcla de procesos que luego no son entendibles. Y también uno de los objetivos de delimitar un sistema es conocer netamente cómo es que se desarrolla cada punto. ¿Sí? No sé si estamos claros hasta aquí. Por favor, confírmenme. Sí, o sea, si es en el trabajo al término del proceso y me imagino si es en el estudio al término del curso que está dando, ¿no? Que está dando. Esa es la delimitación del sistema, ¿no? Exactamente, sí. El punto es delimitar los procesos. Eso es el límite de un sistema, es delimitar los procesos. Más adelante, o bueno, desde este momento me parece que mejor les voy a seguir poniendo los puntos que ustedes tienen que desarrollar para esta semana. Uno, delimitar. Déjenme ver cuántos sistemas. Delimitar 4 sistemas con sus procesos. Vamos a delimitar 2 de forma técnica, es decir, dentro de la parte de alimentos, le voy a poner aquí alimentos. Y 2 de la vida diaria. Para que quede más claro, yo les voy a hacer un ejemplo y ustedes más o menos tengan la idea de cómo es que tienen que hacer estos puntos. Y 2 de la vida diaria. Para ello, déjenme abrir Word para que ustedes más o menos vayan viendo cómo es que deberían generar su ejemplo. A ver. Dejemos de compartir porque vamos a abrir la página de Word. Listo. Yo les voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Y ustedes más o menos van a ir entendiendo cómo es que deberían desarrollar el proceso. Ahí estamos. Por ejemplo, me invento. Necesariamente necesito colocar el proceso el cual voy a analizar. Voy a hacer un ejemplo el cual esté bien y voy a hacer un ejemplo el cual esté mal. O mejor solo el que esté bien para que ustedes no se confundan. Hagamos los dos. Por ejemplo, siempre primero voy a darle una especie de tema o de título al ejemplo o al proceso que quiero estudiar. En este caso voy a hacerlo bastante... vamos con un ejemplo de la vida diaria, ¿sí? Y voy a colocar, arreglarme antes de iniciar clase. Iniciar clase. ¿Sí? Yo me imagino cuáles son todos los procesos que genero
antes de iniciar una clase, ¿cuáles son los procesos que yo genero en mí? Porque dice arreglarme antes de iniciar clase, voy, ¿no? No sé, iniciaría primero y genero una especie de diagrama de flujo. Primero me despierto, me levanto, despierto, levanto, me invento, me baño, me doy una ducha, tercero, me visto, cuarto, me maquillo y listo, me peino, listo. Digamos que esto, en este caso, yo tengo 5 puntos que he delimitado desde que me despierto hasta que me peino para yo poder generar este proceso, ¿sí? Ahora, ¿será que si yo coloco lo siguiente, estará dentro del proceso del sistema que yo estoy analizando, que en este momento es arreglarme para iniciar clase? Y les voy a colocar el siguiente. ¿Será que el desayuno está incluido al arreglarme antes de iniciar clase? No, ¿verdad? Porque el desayuno no forma parte de un arreglo, más bien forma parte de un proceso vital. Ahora, ¿qué pasa si a este desayuno yo no lo pongo como parte del sistema anterior, sino que yo lo coloco como un nuevo sistema? Por ejemplo, desayuno antes de iniciar clase. Ya que yo tendría, primero, me invento, ¿no? No sé, cocino huevos, hago un jugo, no sé, compro pan, en fin, ¿sí? Este sería otro sistema. Ahora, ¿qué pasa si yo de este sistema quiero sacar un sistema más chiquitito? Yo podría poner proceso de fabricación, bueno, pongámosle generación, no, preparación de jugo, ¿sí? Estoy generando un nuevo sistema. Primero, escoger la fruta. Segundo, ponerla en la licuadora. Tercero, agregar azúcar, licuar, en fin, ¿sí? Pero nosotros sabemos que cada proceso o cada sistema tiene sus mismos procesos, ¿sí? Tiene procesos diferentes. No tengo el mismo proceso. Si bien es cierto, todo esto está englobado en todo lo que hago antes de iniciar una clase, arreglarme es un sistema. Hacer mi desayuno es otro sistema. Por ejemplo, hacer mi jugo es otro sistema. Lo importante es saber delimitar o poner una línea de frontera. Ya vamos a hablar desde estructuras técnicas, poner una línea de frontera en cada uno de los sistemas que yo estoy analizando. Obviamente sus ejemplos van a ser mucho más elaborados. Por ejemplo, me van a hablar de la generación de conservas, en fin, ¿sí? Estos son ejemplos bastante sencillos y del momento, de la vida diaria básicamente. Pero esos ejemplos tienen que ser un poco más desarrollados. Sin embargo, lo hice para que ustedes entiendan cómo es que tienen que ir desarrollando la actividad. Y cómo es que pueden delimitar de un sistema grande uno más chiquito y de ese chiquito uno más chiquito. No necesariamente lo tienen que hacer así. Pueden hacer uno, no sé, de frutas, otro de mariscos, otro pueden hacerlo en cuanto a sus desayunos. En fin, no tienen que ser una secuencia de otros, ¿sí? No se vaya a confundir con eso. ¿Estamos claros en cuanto al proceso? ¿Estamos claros en cuanto a cómo tienen que desarrollar la actividad? Sí. ¿Qué pasó? No, profesora, repita, por favor. Ok, me he quedado solo con Erika, Leonardo y Ingeniera, Jenny. por favor. Ah, ok, ya le vi, ya me salió Jesús.
No sé. Ay, ya me salió, miren, no sé por qué se me bloquearon. No les encontraba, solamente tenía a Jessica, perdón. Sí, a Jessica, a Erika y a Leonardo. Bueno, les decía. Vamos a quitar. ¿Qué se llama? O sea, primero, establezcamos qué es lo que estamos viendo en este momento, ¿sí? Delimitar los sistemas con una línea de frontera. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo por el momento. La delimitación de los sistemas con una línea de frontera. Y la teoría me dice que yo puedo delimitar un sistema, ya sea de forma física, cuando estoy netamente haciendo el proceso, o de forma virtual o imaginaria. ¿Sí? Yo en este momento estoy generando una línea de frontera, es decir, un tope de cuáles son los procesos que utilizan cada uno de los sistemas. Recuerden, sistema es todo, el todo, es decir, hasta la fabricación del producto, cualquiera sea este, no necesariamente tiene que ser un producto alimenticio. Un producto puedo ser yo, o sea, el de estar lista yo puedo ser un producto, ¿sí? Entonces, el sistema es la fabricación del producto y los procesos son los puntos o los ítems o el orden en el cual yo voy a trabajar para generar ese producto. ¿Qué es la delimitación de la línea de frontera? La delimitación de la línea de frontera es enfocar mi sistema, como en este caso lo estoy haciendo, enfocar mi sistema y delimitar los pasos o procesos que yo voy a utilizar para poder llegar al objetivo que es generar mi sistema. ¿Sí? En este caso, mi sistema o el producto que quiero realizar es arreglarme antes de iniciar clase. Ese es el primer ejemplo que les di. Y dentro de esto yo me he inventado en ese momento despertarme, levantarme, me baño, me visto, me maquillo, me peino. ¿Sí? Esos son los procesos o los pasos que yo tengo que seguir antes de iniciar una clase en cuanto a mi arreglo. Y les decía, ¿qué pasa si yo coloco acá el desayuno? Será parte del proceso de arreglarme antes de ir a clase. Y por ahí yo vi que Erika, antes cuando tenía abiertas las ventanas, ya les cerré. Lo voy a abrir otra vez para verles. Los que están abiertos, bueno, no. Erika, yo vi que me decía, no, ok, correcto. Es que el desayuno no forma parte de este objetivo que es arreglarme, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a escoger que el desayuno antes de iniciar clase sea un nuevo sistema, ¿sí? Entonces, cocino huevos, hago jugo, compro el pan, no sé, en fin, el desayuno más ideal que ustedes podrían imaginar en este momento. Para yo poder cumplir con este sistema o con este objetivo, necesariamente tengo que colocar varios pasos, ¿sí? Que son los siguientes, los que les estoy señalando en este momento. Pero, ¿será que yo acá, donde estoy hablando del sistema desayuno antes de iniciar clase, podría poner bañarme? ¿Será que yo puedo hacer eso? Sí. No, ¿verdad? Porque bañarme no tiene nada que ver con este sistema. Obviamente no tiene nada que ver. Aquí estaríamos extrapolando o nos estaríamos saliendo de la línea de frontera del sistema del cual yo estoy hablando. ¿Sí? Ahora, lo estoy haciendo seguido y lo estoy haciendo más o menos con los mismos ejemplos porque así se dio el caso en este momento. Ustedes no lo tienen que hacer así. Un sistema puede ser mantener el jardín limpio. Y bueno, mantener el jardín limpio requiere regar el agua, podar el césped, quitar la mala hierba, en fin, ¿sí? Y otro ejemplo podrían hacerlo de la generación de una mermelada, ¿sí? O sea, no tiene que ser una secuencia de otro. En este caso lo estoy haciendo así porque así se dio el caso. Y yo les ponía otro ejemplo. Por ejemplo, tengo proceso de preparación de jugo. El de jugo de mi desayuno también podría ser un nuevo sistema. ¿Por qué? Porque también cumple con diferentes procesos, ¿sí? Yo acá no podría poner cocinar huevos, porque los huevos este paso o este proceso no tiene nada que ver con el sistema del cual estoy analizando, ¿sí? Me estaría saliendo de la línea de frontera. Entonces, no, esto no va. No sé si ahí está más clara la explicación de qué es lo que tienen que hacer y cómo es que se delimita una línea de frontera.
Recuerden que no les estoy viendo, así que sí necesito que me digan sí, no. Yo ya con lo que me dijo. Sí, lo importante es saber, conocer cómo es que se delimita un sistema. En este caso son ejemplos bastante sencillos y son ejemplos incluso bastante obvios, ¿no? Pero ustedes deberían encontrar o desarrollar ejercicios un poco más complejos. Bueno, no más complejos, no le pongamos complejos, sino ejercicios muchísimo más técnicos. Eso, así lo vamos a poner, mucho más técnicos. Vamos a cerrar esto y continuar con la asignatura. ¿Dónde está? Aquí está. Listo, aquí está. Bueno, hemos estado hablando de sistemas, más sin embargo los sistemas tienen diferentes tipos de clasificación, depende a los criterios los cuales estemos analizando en cuanto a los procesos, ¿sí? En este caso me dice, los sistemas se clasifican de acuerdo a los diferentes criterios. Por ejemplo, el primer criterio, con relación al intercambio a través de su frontera pueden ser, es decir, yo puedo delimitar un sistema en un producto muy grande, como por ejemplo, les decía, hacer mermelada, ¿sí? Yo sé que, por ejemplo, si quiero colocar almíbar de mermelada, que según yo este sería el primer, o no, bueno, tal vez incluso sería escoger la materia prima, mi primer sistema, el segundo sistema, generar el almíbar, y el tercer sistema, envasarlo. Pero miren, ojo ahí, yo solo dije generar mermelada, nunca dije generar mermelada para la comercialización, y eso es muy importante, porque si yo digo generar mermelada o hacer mermelada, mi sistema se cerraría hasta el punto en el que la mermelada está hecha. Pero si yo digo comercializar mermelada, yo abriría la línea de frontera y ahí sí pondré empacado, la venta y el expendio, y bueno, en fin. Sí, es muy importante cómo elegimos el sistema para que este sistema tenga una delimitación. Entonces, ¿qué es lo que me dice en este caso este criterio? Este criterio me dice que cada sistema puede generar un producto grande, ¿sí? Cada sistema chiquito puede generar un producto grande. Y el intercambio de cada uno de esos sistemas, es decir, la línea de frontera, podría ser de forma abierta, cerrada o aislada. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Por ejemplo, los sistemas abiertos, de acuerdo a su línea de frontera, son cuando hay intercambio de masa y energía con el exterior. Generalmente, todos los sistemas, o bueno, no todos, casi todos los sistemas trabajan en un intercambio abierto, ¿sí? Porque yo necesito hacer un intercambio de masa y un intercambio de energía cuando desarrollo su proceso. Ahora, vamos con los que son un poco más difíciles de encontrar ejemplos. Los cerrados, me dice cuando no hay intercambio de masa, pero sí de energía. Los sistemas cerrados, básicamente, yo los veo netamente cuando estoy trabajando con reacciones químicas, ¿sí? Que muchas de las veces el intercambio de masa no se ve, pero sí el intercambio de energía. Cuando estoy hablando de electricidad, también cumple la función este punto. Vamos con los aislados. Me dice cuando no hay intercambio de masa ni de energía. Ahora, cuando yo estoy hablando de temas aislados, básicamente me refiero a estructuras o a moléculas, ¿sí? Por ejemplo, déjenme ver. Listo. Acá va un ejemplo muy bueno. La bomba atómica es un sistema aislado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, este sistema tiene un compendio muy interesante de elementos químicos, ¿qué pasa si yo intento mezclarlo o intento unirlo con otro sistema? Es decir, generar un intercambio de masa y de energía, explota, ¿sí? Ocurre una avería en el sistema. ¿Por qué? Porque esto no se puede dar, ¿sí? Entonces, abiertos, generalmente todos,
el que usted se pueda imaginar, el que usted piense que se genera intercambio de masa y energía, abierto. Cerrados, les había dicho que no hay o no se visualiza más bien el tema o no se puede analizar muy bien el tema de intercambio de masa, pero sabemos que hay intercambio de energía, que es más bien el tema químico, reacciones químicas. Y los aislados hacen referencia a estructuras que se han generado y que si se unen con otras podrían generar una catástrofe, como les mencionaba, la bomba atómica. ¿Sí? ¿Estamos claros con respecto a los sistemas abiertos, cerrados y aislados? Sí, no. Recuerde que me tienen que contestar porque si no, porque yo no les estoy viendo. No, ingeniera. No estamos claros. Ingeniera, por favor, se puede repetir. Ok, no se preocupe. Yo le... Hasta los abiertos entendí, los cerrados y los aislados no. Listo, yo les repito, ¿sí? Les decía, los abiertos son cualquier sistema, porque en cualquier sistema yo genero intercambio de masa y energía, como por ejemplo, vuelvo a la mermelada, ¿sí? O bueno, hagamos, no sé, Leonardo, ¿qué se le da muy bien cocinar? ¿O no se le da bien cocinar nada? Yo cocino bien todo. Ya, ¿qué es lo que se le da mejor? Porque en este momento lo vamos a utilizar como ejemplo. Espagueti Alfredo con camarón. Qué bestia. Eso sí es, eso sí, es un platazo. A ver, Leonardo, ¿cuál sería en ese caso su sistema en general? Mi sistema sería la cocción de todos los alimentos. Pero si usted me dice la cocción, significa que usted va solamente a cocinar el espagueti, cocinar... No, pues venía a ser el sistema, vendría a ser comprar, No. ¿Cuál es el sistema general? El que abarca todos los procesos para que usted pueda hacer, pongámosle el título del proceso, pues. El título del proceso sería... El que abarca todo. Sería preparación del platillo de espagueti con salsa Alfredo y no sé qué más me dijo. Camarones. Y camarones, ¿sí? Si yo escucho ese tema, significa que ese tema conlleva un montón de procesos, por lo tanto, si yo quisiera, conllevaría varios sistemas, ¿sí? Desde comprar los alimentos, desde el tema de la preparación, es decir, cuando hablo de la cocción, el tema del sazón y la presentación, ¿sí? Esos serían todos los subsistemas que yo podría encontrarle a ese sistema grande, ¿sí? Cuando yo hablo de un sistema abierto, significa que tengo la posibilidad de intercambiar masa y de intercambiar energía, que en este caso ocurre, ¿verdad? Yo voy a intercambiar, ya de por sí el título o el sistema grande me dice que necesito pasta, que necesito camarones, que necesito una salsa, ¿sí? Que es materia. Leche, una moscada. Exactamente. Es decir, necesito materia. Esa materia se va a unir y cuando se una, obviamente, va a tener intercambio de energía. ¿Sí? Entonces, básicamente, casi todos los sistemas son abiertos. Todos los sistemas que yo puedo ver son abiertos. ¿Sí? Voy con los cerrados que son los que más sí siempre se complican. Los cerrados hacen referencia a que no hay intercambio de masa como tal, pero sí de energía. Yo encuentro estos procesos cuando hablo de reacciones químicas. Ahora, una pregunta muy interesante acá para ustedes. Cuando estoy hablando de operaciones unitarias, cuando estoy hablando de sistemas, estoy hablando de procesos, hablo de masa, hablo de energía, hablo de moléculas, hay una ley que rige todo esto, y es que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, al igual que la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Las moléculas no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Es la ley de igualdad de energías, de masa, es decir, la conservación, ¿sí? La conservación de energías, de masas, de moléculas, en fin. Nosotros necesitamos llegar a aprender cómo es que genero la conservación de cada uno de estos procesos. Todo lo que entra
tiene que salir en la misma cantidad. Si bien es cierto, no en el mismo estado, no en la misma proporción, no en la misma naturaleza, en la misma cantidad, sí, porque nada se pierde. Solamente se está transformando, como les comentaba. Ahora, en los sistemas cerrados, si bien es cierto, yo no puedo visualizar un intercambio de masa, porque ¿qué es lo que ocurre cuando hablamos de compuestos químicos? Lo que ocurre no es que se intercambian las masas, sino que más bien los iones se mueven para generar nuevos productos. Sin embargo, en ese movimiento de iones hay choques moleculares, los que sí me generan energía. Y es lo que les decía antes. Los sistemas cerrados más bien se ven en un proceso químico o en una reacción química. Recuerden, las reacciones químicas tienen dos procesos o dos fases. Los que están antes de la flechita, que son los reactivos, y los que están luego de la flechita, que son los productos, ¿sí? Y ahí tengo mis reactivos y mis productos. Mis reactivos deberían estar en la misma cantidad que mis productos y mis productos en la misma cantidad que mis reactivos, ¿sí? Ahora. So many amazing art pieces, and they've all been created right inside Rec Room. Regáleme un minutito, por favor. Just games and hanging out, you're wrong.